historiador Gustavo Capone. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo muy cordial para ustedes. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, vamos a hablar de esta leyenda, el ánima parada. Una leyenda que tiene mucho tiempo, muy arraigada en Rivadavia, en el este mendocino, que tuvo una gran proyección y que poco a poco se fue diluyendo. Veremos los motivos, las circunstancias, el contexto histórico y político en que se dio y qué lo llevó a ser tan trascendente. Ay, ya me muero por saber de esto. La verdad es que mucha gente de las redes sociales nos pedía esto. Decía, queremos hablar, Bueno, finalmente fuimos y fue él, sí, hasta el cementerio de Rivadavia. Peter Fara, nuestro Pete. Fuiste, investigaste. Sí, Gonza, fuimos, investigamos. La verdad que una historia muy interesante en la que, como dijo Gustavo, vamos a ir de a poco conociéndola porque realmente nos dejó impactados. Para muchos, para nosotros, Pete, desconocido, ¿no? Desconocido, sí que no conocíamos totalmente. sobre esto y encontramos un mundo riquísimo. Increíble. Y lo mejor es que todo lo que vamos a ir contando pasó, es real. Y eso es lo más rico de esta historia. Perfecto, vamos a la primera parte, Peter. Así es, vamos a ir a la primera parte porque estuvimos hablando con Mariana Erario, que es historiadora de Rivadavia, y nos contó poco a poco quién fue Diógenes Recuero, el ánima parada. Vamos a ver. Vale. Diógenes Recuero es un personaje realmente muy importante y muy relevante aquí en Rivadavia, no solo por ser el protagonista de esta leyenda, sino porque también fue un personaje político muy importante de la historia de Rivadavia. Que él es oriundo de Buenos Aires, viene a vivir aquí al distrito de La Reducción. ¿Se sabe por qué se viene acá? En realidad lo invitaron una familia de Modesto Gaviola, que era una familia muy emblemática también de acá del departamento, muy amigos. Y también eran amigos, esta familia Gaviola era muy amiga de Gatica, ¿sí? De Francisco Gatica. Francisco Gatica va a ser el suegro de Diógenes Recuero, tenía una hija que se llama Fabiola Gatica, muy joven ella queda viuda y se casa con Diógenes Recuero. Ahí tienen 6 hijos, de los cuales 2, después te voy a contar un poco la historia porque realmente tienen mucho que ver con la hipótesis de su muerte. Su muerte realmente tiene muchas hipótesis, como te dije, algunas hablan de envenenamiento, algunas hablan de quizás recelos políticos que hayan causado su muerte y otros de una gran depresión producto de la muerte de su hijo que te comentaba, que se llama Nicolás. Según consta en acta de defunción de Diógenes Recuero, él fallece el 25 de junio de 1864. ¿Por qué? Porque el acta de defunción dice que él muere a los 42 años, el acta de defunción data del 25 de junio y dice falleció antes de ayer, es decir que falleció el 25 de junio de 1864 a sus 42 años, producto de un infarto de miocardio. Bien, hay un error, según me contabas recién detrás de cámara, hay un error en los archivos, puede ser en el archivo madre. Claro, en el archivo madre de la Oficina de Cementerios de la Municipalidad de Rivadavia, data de 1861 la fecha, ¿sí? Pero si nos basamos en el acta de defunción que dice que murió a sus 42 años, evidentemente ha nacido en 1864. Mira, te cuento, el cementerio antiguamente no funcionaba acá, donde está. Estaba ubicado en donde está el anfiteatro César Plástina, que está ubicado cerca del lago de Rivadavia. Allí es donde se ubicaba antiguamente el cementerio y este cementerio, por una ley, ¿no?, que aparece, no tienen que estar cercanos a los radios urbanos, entonces se tiene que trasladar. Al momento del traslado del cementerio, llegamos a este cementerio, que es el actual, en donde los familiares deben reconocer a sus difuntos y, bueno, aparentemente no se sabe todavía por qué, pero no fue reconocido el cuerpo de Diógenes Recuero. A él no lo reconoce nadie, no sale ningún familiar. A reconocerlo. Entonces, a los difuntos que no eran reconocidos se los debía arrojar a un reprofundo, ¿sí? Que sería una especie de fosa. Una especie de fosa donde tiraban los no reconocidos y por algo estamos acá. Exactamente acá Nacho está mostrando un poco qué es esta oficina o qué fue esta oficina. Bien, aquí estaba el reprofundo, aquí debajo funcionaba lo que era el reprofundo y la leyenda aquí comienza lo más fantástico de esta historia porque los empleados municipales destapan el cajón y lo ven, comienzan a ver signos realmente de un estado que no era el que tendría que haber tenido a pesar de los años que llevaba muerto, es decir que estaba casi intacto el cuerpo. ¿Cuántos años habían pasado más o menos? Y más o menos eran 8 años. Vos sabés que en una oportunidad tuve el privilegio de entrevistar a Vidal Pérez, que es un historiador y poeta de acá de Rivadavia, y él me comentó que recuerda que con sus padres iba a la casa de Diógenes Recuero, es decir, el ánima parada, y que él curaba de palabra a muchos animales.
se quedó como la idea de que él era un santo. Claro. Si ella en vida curaba a los animales, ahora de muerto quedó la idea del milagro. Pero ¿qué fue lo fantástico que pasó realmente? Bien, lo que pasó entonces es que su cuerpo permanecía intacto y cuando lo tiran al reprofundo, su cuerpo se queda en forma parada, ¿sí? En forma vertical, y lo vuelven a tirar con una pala, según cuentan, según basado, ¿no?, en historias orales, y el cuerpo se vuelve a parar. Entonces, ante esto, causó el asombro, imagínate, de todos los empleados municipales del momento. Y No, además ahora justo lo que estaba mostrando Nacho, ahí es la oficina donde debajo se encuentra la fosa, que está tapada claramente, ahora es una oficina de administración de acá del cementerio, pero acá mismo fue donde tiraban el cuerpo y lo encontraban parado. Bueno, esta es la primera parte del informe especial que realizó Peter en el departamento de Rivadavia, en el cementerio específicamente. Pero ya le voy a preguntar si a nuestro historiador especialista, porque me quedaron muchas dudas de este informe, pero el primero, sobre todo, ¿qué pasó con la familia? Que no lo termina como de desarrollar, ¿no? El tema de los hijos, la familia, un cuerpo que no lo reconoció nadie. Sí, lo primero que hay que poner en contexto sobre Sí. el muy buen informe es Sí. que no solo tenía mucha incidencia política, Sí. sino que había sido varias veces lo que se llamaba municipal o concejal, o 3 veces intendente. Es decir, era una persona que había participado en la génesis del nacimiento de la Unión Cívica Radical. Es decir, y por sobre todas las cosas había tenido bastante enfrentamiento contra los liberales de la época. Con Es decir, Mitre, la última, con lo que pasó con Sí, Mitre. la última gran pelea que tuvo fue cuando pretendieron cambiar el nombre de la calle San la Isidro calle. y él se opone, ¿no? El nombre que estaba pensado en conmemoración a la muerte reciente de Mitre era precisamente Mitre. Es Eso decir, le costó, digamos, ese enfrentamiento con los liberales le costó una depresión, una... Lo que le Porque costó se fue hablaba un de fuerte eso. enfrentamiento, ¿no? Ajá. Es decir, un reflejo cabal de ese enfrentamiento es que las calles de Rivadavia están nutridas de los nombres Sí. de los personajes de esa época, Vicuña Prado, Román, etcétera, etcétera, etcétera. No, Gaviola, pero Diógenes Recuero está prácticamente olvidado. Y mucho más, cuando él muere, el problema del acta de defunción, por qué no está, por qué aparece, nació antes, se murió después. Es decir, el cementerio nuevo, como se llama, que es donde actualmente está, se había inaugurado. Es decir, ¿por qué la familia decide enterrarlo en un cementerio que sabía que se iba a desmontar? ¿Por qué? Y después precisamente, bueno, es decir, lo más complejo y la pregunta latente y puntual Sí. es ¿por qué nadie lo reclama? Claro, Es como si exactamente. cualquier, es decir, intendente o gobernador Porque que ha tenido... encima, por ahí lo que nos contaba Mariana, ¿no? Que la historiadora que también estaba con Peter, que bueno, tuvo 6 hijos, ¿sí? Sí. De los cuales, bueno, uno fallece, pero ¿qué pasó con ellos? Con ellos, con el cuerpo, porque murió joven Sí, también. Murió joven, algunos sostienen que tenía una enfermedad sífilis, que Sí. su yerno, Ujú. D'Angelo, casado con Lidia Genoveva, una de las hijas de él, Ujú. empieza a curarlo. Sí. Y ahí aparece todo una historia, ¿no? Que no queda muy clara si los remedios eran adecuados, si eran en forma atinada. Lo que sí es seguro que lo que consumió, lo que tomó, hizo que el cuerpo no se descompusiera desde el punto de vista visceral o epidérmico de la forma que naturalmente se puede descomponer un cuerpo a los 8 años, y que aquel empírico empleado de cementerio cuando lo ve se asombre, ¿no? Total. Bueno, ya vamos a ir a esa parte. No nos adelantemos porque tenemos más informes, ya tenemos un montón de informes porque Peter trabajó Sí, muchísimo. sí. Así que vamos a ir desarrollando. Pero voy a hacer hincapié en esto, a ver si podemos como de a poco como desarmar esto, que a mí todavía me queda como inconcluso. El reclamo. El reclamo de un cuerpo. A ver, digo, si muere mi viejo o muere mi vieja o mi mamá, nada, tiene 3 hijos que podrían reclamar ese cuerpo. ¿Por qué en un cementerio olvidado que se iba a desarmar? Además, él fue muy querido en Rivadavia, ¿o no? Sumamente Claro. querido. Él era, primero, es decir, es cierto que nace en Buenos Aires, pero Sí. los Recueros tienen una historia muy larga de vida en Mendoza, Ajá. ¿no? Sí. Jacinto, Casimiro, Ramón, su padre, es decir, no solo son antirrosistas que se van a Chile, que se llenan de plata desde Chile cuando aparece la fiebre del oro, Sí. es decir, yéndose a California, es decir, eran muy queridos porque Total. históricamente hay un montón de lugares que se siguen llamando California en honor a los Recueros que estuvieron en aquel momento. Pero era un galán, era un playboy, era un adelantado,
era un transgresor desde el punto de vista creativo, era un tipo que introdujo deporte que ya en ese 1900 se relacionaba con los aviones, se relacionaba con el ciclismo, se relacionaba con el box, se relacionaba con el fútbol. Era un tipo vital. O sea, ¿se activo. podría decir que él esos deportes, digamos, los trajo acá a Mendoza? ¿O fue uno de los pioneros? No los trajo, pero sí fue un adelantado, un pionero. Es decir, era un tipo impulsor. del mundo. Sí. Es decir, era una persona que tenía una cosmovisión social, política, es decir, global muy amplia, ¿no? Extremadamente adelantado para la época, con hoy diríamos, con una facha Total. muy Era lindón. reconocida, es un galán. Me galán. muero. Galán de Rivadavia. Ay, me muero. Así Me que bueno, encanta. ahí está la sospecha, lo que hace gigante el mito, ¿no? Y Pero- recién hablabas de quien le suministraba las medicaciones, que fue el yerno. El Sí. yerno, según estuve leyendo, estaba en contra políticamente de él, ¿o no? Sí, es decir, los Dánchez tenían otro tipo de concepción, era un italiano, emigrante llegado de Salerno, es decir, boticario, uno de los primeros, ¿no? Diríamos farmacéuticos, Sí. no solo de Rivadavia, sino del este en su conjunto, que empezaba a tener ciertas diferencias, tomar ciertas distancias. Es decir, ¿Y qué pasa? Perdón. las propiedades, ¿no? Y los bienes que presumiblemente si sostenía Diógenes Recuero, Sí. ánima parada, después se empiezan a diluir y hay indicios de que muchos quedan en manos de del básicamente yerno. este yerno. Ay, qué maldito ese yerno. Total. Maldito. Eso Quería toda la herencia. Terrible. Pero quiero volver. En ese momento, ¿quién gobernaba la ciudad de Mendoza? Mendoza, la provincia de Mendoza. ¿Quién gobernaba? Bueno, ahí en el 1900 estaban básicamente el Partido Conservador, Ajá. tenía ciertas divisiones, Sí. ¿no? Habían alas más liberales, alas más católicas. Porque también está bueno saber también, políticamente. Pero cómo también se llevaba empezaban con- a hacer, había habido una revolución muy clara en Mendoza, que era la revolución del 1905, que tuvo un encuadre nacional, donde empezaban a aparecer las ideas del nuevo partido que había nacido, que era el Partido Transgresor, Ajá. que era la Unión Cívica Radical, ¿no? Perfecto. Diógenes Recuero ya empezaba a comulgar con esto y estaba claramente en contraposición al ideario tradicional mendocino de esa época, que eran los conservadores o los liberales, ¿no? Muy bien. Ahí empieza como a surgir un poco el radicalismo. ¿Sí? Ajá. Mirá vos, qué dato. Claramente, ¿no? Ajá. El radicalismo ha nacido en 1891, Sí. 1891, en 1905 Sí. ha habido otra revolución nacional con un fuerte impacto en Mendoza. Se puede decir que era uno llevándome un poco, digamos, a ese lugar, a esa época, era uno de los intendentes fuertes de la época. Sí, era una persona con una proyección provincial muy reconocida. Ujú. Es decir, ahí también decía, con el muy buen informe de Mariana, es decir, uno de sus promotores es Modesto Gaviola, que también ha sido varias veces intendente, él, su hermano Estanislao, Ajá. es decir, la hermana de los Gaviola, la primera abogada de Mendoza. Sí. Así que formaba parte del establishment. Un poco el que saca los pies del plato es Diógenes Recuero y las nuevas ideas con su nuevo posicionamiento. Y lo interesante de estos mitos, por eso me parece tan piola este programa, me parece tan bueno abordar este tipo de consideraciones, es que, es decir, cruzan transversalmente nuestra vida, donde se mezcla lo político, lo económico, lo religioso, lo afectivo, ¿no? Por sobre todo lo pasional. Ay, total. Es decir, entonces eso... Si hiciéramos es decir, una novela sería súper rica es- en todos los. Tiene todos los condimentos. todo, ¿no? Es decir, y cuando uno esto lo traslada a la vigente contemporaneidad y repasa los diarios del día, ¿no? Va a encontrar un montón de comunes denominados. Por eso lo hace tan fuerte desde el punto de vista antropológico, local, esta proyección, porque está en la vida de cada uno de nosotros. Total. Es decir, esto tiene que ver con la vida Total. nuestra y con el diario vivir de cada uno de nosotros. Sentir y pensar, ¿no? Total, y mientras vos nos estás trasladando a ese lugar, estamos, creo que con Ujú. Peter estamos yendo a ese lugar, ¿no? Estamos como situados. Y es increíble toda la historia, ¿no? El yerno que no lo quería, ¿no? Que quería su herencia. Se habla de un envenenamiento que lo vamos a ver ahora a continuación, que tiene que ver con envenenar al tipo, o uno de los tipos más queridos de Mendoza, al intendente más querido de Rivadavia, ¿no? Con mucha proyección, con muchas cosas. Yo sigo insistiendo que a mí se me abre esta puerta del desconocimiento de esta cosa del cuerpo, ¿no? Total. De dejar tirado, digo, vos lo que me estás diciendo, me estás hablando de un tipo querido, me estás hablando de un tipo popular querido. Y dejarlo tirado es todavía lo que no me cierra. ¿Por qué se habla de eso? ¿Por qué se lo deja allí? ¿Se lleva mal con los hijos? No se quería reconocer porque se hablaba de ciertos mitos, de cierta brujería, cierto...
Yo creo que hay un Voy por ahí. cóctel que es muy oportuno la Sí. aseveración tuya. Hay un cóctel perfecto, ¿no? Sí. Que demuestra, es decir, por qué esto trasciende y por qué esto se hace cuasi milagroso y por qué se convierte en un elemento de fe. Es decir, siendo Total. tan popular, siendo tan querido, siendo tan referenciado, esto que vos decías, el tema de la ecología, el tema de los animales, es decir, el tema de lo sensible, el tema del compromiso social y político, no nuevo, no poniendo en valor a los más vulnerables, y nadie lo busca. Es decir, también hubo un cerco en torno y una protección en torno a que esto no saliera a la luz. Hay que poner en valor también la fuerte prédica de la Iglesia Católica, sobre todo Eso tan te iba a conservadora en preguntar, el costado, Sí. en este tiempo Porque si no se le mendocino. consultó a la iglesia. Sí, en este tiempo mendocino, Sí. que hace que esto se empiece a diluir. Es decir, y hay otra cuestión, un elemento que lo hablábamos fuera de cámara. Sí. Diógenes Recuero es un mito raro, porque es un mito que no responde a la característica popular de los bandidos rurales, como plantea la canción de León Gieco de la música chumbita. No es el gaucho Gil, ese No. ciruja, No, claro. ese atorrante que se engancha a la piba del comisario. No, es un O tipo- no es todo lo de contrario. Olinda Correa, viste, que Ujú. pobrecita que se escapa y queda muerto. Este es un bacán, Total. es un gentleman, es un intelectual, es un tipo formado, es un tipo que viene del establishment político. Entonces, el conservadurismo de esa época hace que que saca los pies del plato, es decir, no puede ser una gloria. Eso también tiene que ver con algunos elementos, porque lo cual un mito tan popular, venía gente de todo el país, Total. y de Chile Sí. a verlo Sí. y a pedirle, ¿no? Lo que trasciende después es lo que ustedes con seguridad mostraron Obvio. en el informe, es decir, este tipo que se saca, oriundo de Rivadavia, que se saca la lotería, etcétera, 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 ¿no? Es decir, ahora, el contexto social, político, económico y religioso de la época Sí. muestra de cuerpo entero cómo era la Mendoza y sus departamentos de ese día. Sí, no, y digo, relacionando un poco las piezas, ¿no? Esto de consultar a la iglesia, que la iglesia dé la aprobación para poder enterrar el cuerpo, un cuerpo que nunca fue buscado por sus parientes. Digo, me da todo el inicio de algo oscuro, me da algo que algo pasaba también algo oscuro, que la gente no se quería hacer cargo, o sea, los mismos familiares no se querían hacer cargo, la decisión de la iglesia de su momento. Digo, me lleva a un lugar desconocido, que tiene que ver Totalmente. con esto de mitos que estamos hablando. Y después, vamos a ver si lo podemos relacionar Ujú. con el tema de los milagros, con el tema de que la gente empieza a pedir. Eso. Y esta nota tiene mucho que ver justamente con lo que le pasó, con el envenenamiento, con la gente, Peter. Así es, bueno, lo que vamos a ver ahora, vamos a hablar del tratamiento y el ocultamiento del cuerpo Ajá. de Diógenes Recuero. Sí. Y además, porque, como decía recién Gustavo, esa euforia que tenía la gente de ir gente de todos lados, Todos de lados. todas partes de Argentina. Y además vamos a conocer quién fue Carlos Di Fabio. Vamos, a ver. Exactamente donde estamos parados es el lugar donde fue trasladado desde la fosa que habíamos visto hace un rato. Exactamente, desde el reprofundo, luego que queda parado en su cajón donde la gente lo vio, deciden trasladarlo a este cuadro 5, permanece aquí y aquí es donde, bueno, se cuenta también la historia que un intendente, ¿sí? Mucha gente peregrinaba acá en el cementerio, entonces se comienza como a desvirtuar, digamos, el sentido del cementerio y como que deciden después ocultar el cuerpo, ¿sí? En un sector donde nadie supiera dónde estaba, en donde empleados municipales, solo empleados municipales y miembros de la municipalidad sabían, y después asombra porque realmente comienzan a aparecer nuevamente velas, entonces se vuelve a descubrir dónde estaba ubicado Diógenes Recuero. La gente de igual forma sigue visitándolo, sigue pidiéndole y demás, hasta que llega aquí algo extraordinario que te voy a contar, porque Carlos Di Fabio, quien vivía en San Rafael, pasa por este lugar y pasa algo increíble. ¡Ay! Pasa algo increíble, pasa algo increíble, pasa algo increíble. Ya vamos a ir a la otra parte, sí, porque vamos a ver quién es Carlos Di Fabio, ¿no? Y todo esto. Pero me voy contigo, me voy a ti, me voy a ti. Hablaba justamente de eso. ¿Cómo se conoce la leyenda, ¿no? Esta cosa de que estaba ahí enterrado, ¿no? El ánima parada, ¿no? Que estaba ahí. En toda Latinoamérica, porque vienen gente de todas partes. Vos dijiste Chile, de otra parte de la Argentina. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo empieza como a surgir eso? Bueno, primero, es decir, hay que tener en cuenta que las leyendas tienen una Sí. instancia Ujú. sobre un hecho real, empieza lo fantástico, ¿no? Lo mágico. Y esta cuestión
simbólica y religiosa que hace que se trasladen con una vertiginosidad, que hoy podríamos decir una viralización, que hace que esto se empiece a conocer. Hay una imperiosa necesidad de creer, de tener confianza y de ver siempre en este tipo de leyendas, a partir de estos personajes, alguien que me va a dar una mano. A mí me perjudican, a mí me afectan, a mí me quitan el trabajo, a mí me persiguen, no me dan respuestas desde los gobiernos. ¿En quién creo? Me apoyo. Hay un montón de cuestiones simbológicas, recién fue citado don Vidal Pérez, ¿no? Un empírico historiador rivadaviense que falleció hace unos años, un personaje divino. Es decir, esta gente me contaba, ¿no? Que la gente tiraba velas para ver si caían paradas, tiraba palitos para ver si caían. Y mucha gente sostenía que sí pasaba, tiraba una rama y quedaba parada, ¿no? Es decir, tiraba una flor y quedaba parada. Es decir, la gente parecía verlo, y cuando generalmente se da en esta instancia coyuntural, ¿no? Donde la fe es tan fuerte, es decir, uno ve, uno cree, uno traslada, uno multiplica, y lo que probablemente sea algo coyuntural, que con el tiempo, con un remedio, o con un golpe de suerte, o con tu esmero y trabajo solucionás, se lo atribuís a él. Tiene que ver el de que cayó parado, tiene que ver con este, lo pongo entre comillas, ¿no? Este remedio, veneno, esta cosa que le dio el yerno, lo que todavía no sabemos qué es. Arsénico. ¿Tiene que ver con eso? Sí, es decir, yo creo que la descomposición natural desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Es decir, no se da precisamente porque tenés esto. Es decir, en tu cuerpo, entonces eso evita que la descomposición de tus vísceras, la descomposición de tu epidermis, tu descomposición orgánica, no sea la natural, lo habitual en 8 años. Yo no creo que el cuerpo haya estado tan conservado como se plantea, pero ahí también aparece la exagerada fe, es decir, de quien ve y cree y sostiene esto. Tampoco creo que haya caído tan erguido, pero el hecho de que no sea una bolsa de hueso acompañado de lo que vos bien planteabas, y el informe recién del Peter lo hacía tan claro, es decir, es para poner en consonancia, ¿no? Y es también un elemento muy claro, muy vivo, muy latente, de que la gente necesita creer y necesita apoyarse en estos, con otras características, especie de Robin Hood. O sea que el arsénico termina también explicando por qué él se levanta, porque el cuerpo se levanta. Sí, es decir, o porque no, es cuando lo tiran, las fosas comunes, los profundos, estos osarios, generalmente no son muy anchas, sino que son más bien angostas, cosas que le van tirando cada tanto cal, o a esa cal le van tirando algunos ácidos prendiéndole fuego, cosa que no se diluya tanto el aire. Por eso, es decir, en el marco de paredes angostas, generalmente, es decir, en Mendoza eran de 1,5 metros, 1,20 m, no eran muy anchas, es decir, algo que no estaba muy descompuesto se podía apoyar en las paredes. No deja de ser asombroso el hecho de que, tras 8 años, un tipo que ha trabajado toda la vida en los cementerios, es decir, vea, después que destapa un cajón, en vez de una pila de hueso, un cuerpo armado. Es decir, en donde sí se sostiene, las uñas, los pelos, todavía se conservan o siguen en un estado de una fuerte descomposición. Eso debe haber generado un fuerte impacto. ¿Vos dijiste creer en algo? Dijiste que la gente tiene que creer en algo, que la gente empezó a creer en esto, ¿no? Y vamos a hablar, Peter, de la tercera parte de este informe que tiene que ver con Carlos Di Fabio. ¿Quién es este hombre? Y hablamos de ¿qué? ¿De un milagro? Bueno, exactamente. Hablamos con Juan Carlos Videla, que es un hombre que ha trabajado mucho tiempo, más de 40 años en el cementerio, y nos contó la historia de Carlos Di Fabio y posiblemente el primer milagro. Posiblemente, ahí lo vamos a desarrollar. Posiblemente el primer milagro. Vamos a la nota. Estábamos en el cuadro 5 y me contabas que en un momento de la historia pasa algo increíble. Sí, es así. Carlos Di Fabio era una persona que visitaba en ese momento la tumba en el cuadro 5 de Diógenes Recuero, y en ese momento pasa un vendedor de lotería de Mendoza. ¿Por acá por el cementerio? Sí, vendiendo un boleto de lotería. Entonces cuentan, ¿no?, que él dice, bueno, te compro el boleto y vamos a media con el ánima parada. Y ahí, bueno, ocurre lo fantástico de todo esto, porque realmente ganó el premio mayor de la lotería. ¿En qué año fue esto? 1963. Bien. Él gana. Gana. Después de pedirle al ánima parada ganar. Sí,
Increíblemente sí, y a modo de, digamos, de devolución de esta gran ayuda que recibe del Ánima Parada, le construye el mausoleo en el cual está actualmente, que es de mármol negro. Que es el en el que estamos acá enfrente. Que construye Carlos Di Fabio, y aquí todas las personas que le hacen alguna petición luego vienen a colocar su placa, a colocarle flores, a traer fotos. Bueno, se comenta que son muchas las personas devotas y han traído muchísimas cosas a este lugar. De hecho, este cuadro que está acá, donde dice Diógenes Recuero, protagonista de una leyenda, un gran político en la historia de Rivadavia, lo hice yo en agradecimiento a la familia cuando comencé a investigar sobre la historia de Diógenes Recuero, porque realmente, más allá de ser el protagonista de esta leyenda, fue un personaje político muy importante en la historia de Rivadavia. Estos banquitos se suponen pupitres, eso nos tenemos que arrodillar. Es para rezar, ajá. Ellos se arrodillan acá, le agradecen, tienen la Biblia ahí y tienen también unas fotocopias que hace la gente misma las hace. Y en agradecimiento se llevan una o dos, se llevará la gente que viene acá. Hay una imagen ahí de Diógenes Recuero, donde un señor Carchano, Emilio Carchano, le hace una promesa. Él habló conmigo y todo, por eso tengo referencia de eso, que si a él, en la operación del corazón que le tenían que hacer, si él salía bien de la operación, le hacía el cuadro ese, y fue que anduvo bien, lo operaron y todo, y él le trajo el cuadro ese. Acá mismo es el vidrio del que estaba hablando, está pegado, no se puede sacar, y ahí adentro están los restos del Ánima Parada. Wow, qué informe, Peter, impecable, el informe hermoso. La verdad es que me quedo totalmente asombrado con un montón de cosas, Pero quiero, antes de seguir desarrollando, quiero saber la sensación que tuviste, ¿no? Porque, vuelvo a repetir esto, hay muchos mendocinos también que no conocían acerca de esta leyenda, de este mito, y nosotros tampoco, estábamos dentro de ese desconocimiento. ¿Cómo fue estar ahí? Bueno, estar ahí con Juan Carlos, quien veíamos recién, el cuidador del cementerio, con Mariana. La verdad que es un lugar en el que se ha respetado muchísimo en el cementerio, sí. Y ver porque ahí veíamos plaquita por plaquita, sí, cada agradecimiento de cada persona que le ha pedido algo a Diógenes Recuero, okay, y él se lo ha cumplido. Es increíble ver la gratitud de la gente en ese sentido. La verdad que se nota que ha sido un hombre muy importante y en el que muchas personas han ido y le han confiado sus deseos a él, digamos. Dijiste muchas personas, sí, y me voy a la palabra del historiador, ¿no? Dije muchas personas. Cuando hablamos de Carlos Di Fabio, ¿no? Y hablamos esto de la lotería, de que ganó, y este agradecimiento que le hace al Ánima Parada. ¿Este es el primer milagro, el de la lotería? No. ¿Oficialmente? No. No, porque, es decir, uno podría dividir el mito y la repercusión en dos. Una, esta es la parte nueva. Sí. Es decir, la suerte de Di Fabio. Di Fabio era un rivadaviense que viene a visitar a sus padres, fallecidos, al cementerio, vive en San Rafael, pasa, como muy bien se relató, ¿no? Una persona que conocía, sí, a Diógenes Recuero y toda su prédica como el Ánima Parada. Es decir, no lo sorprendió porque él era oriundo, sí, de Rivadavia. Si tenía difunto y su familia era devota del Ánima Parada. Un poco en juego, un poco en broma, esto, si gano, es decir, genero el mausoleo. Ahí aparece una nueva. Tengo una duda, discúlpame. Mariana nos cuenta que compra el boleto ahí mismo en el cementerio, que se vendía ahí, se aprovechaba la cantidad de gente que había, o era común. Generalmente los cementerios eran lugares muy visitados, ¿no? Como las parroquias, es decir, podía ser, yo de eso no podría dar certeza. Sí. Lo importante es que el tipo gana la lotería,
tiene plata, cumple y honra su promesa haciendo el mausoleo. Todo eso que ustedes ven y todo lo que se relata pasa a partir de 1963. La parte Es decir, nueva, digamos. es decir, hay un Dios que nos O sea, recuerdo. casi 60 años de su Sí, fallecimiento. hay un Dios que nos recuerdo que viene generando el ánima para milagros Sí. de gente que dice que no podía caminar y camina, gente que no podía ver y observa. Sí. Es decir, que tiene que ver con todo lo que se tapó, se ocultó, muchas veces en donde la cantidad de ofrendas que recibí, la cantidad de logros que podríamos decir exitosos, es decir, que tuvo el ánima parada como leyenda, ¿no? Hacedora de benevolencia o de favores, enorme. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, y eso es lo interesante de los mitos, y eso también puede ser una diferencia entre algunos mitos. El santuario de la difunta Correa tiene muchísimos años a partir de que el mito nace. Este santuario, es decir, en el cementerio de Rivadavia, bueno, de Ferreira, Sí, ¿no? En honor a una vieja cochería y un emprendedor del arte funerario como era Ferreira, es nuevo, ¿no? Es decir, todo lo otro que pasó desde su enterratorio, que nadie lo reclama, que lo trasladan, esta cuestión que aparecían flores, que aparecían velas, es decir, que el poder político lo quería esconder, que el poder religioso lo negaba, ¿no? Prometiéndote los 1000 infiernos, y vos te Qué loco eso, te ¿no? generabas, El ¿viste? poder religioso negándolo. Sí. Trataba de sí, asustar a la gente Y con sí, eso. porque es decir, era todo este tipo de cuestiones son competidores Y sí, fuertes, ¿no? totalmente. Entonces, es decir, hay un Diógenes Recuero como ánima parada, generando beneficios, logros y milagros, recibiendo 1000 ofrendas y procesiones, que tiene que ver a mucho antes de todo este tipo de cuestiones. Por eso es tan bueno este tipo de vinculaciones que ustedes generan con la audiencia, este tipo de programa, este tipo de proyección. Puede ser que la historia de Mendoza cobre vida, ¿no? Cobre vida, ¿no? Se humanice. Y me Es da decir, escalofrío. con lo fantástico, con lo Sí. exagerado. Bueno, con lo- pero tiene que ver con nuestra historia. pero tiene que ver con eso. Y pone en valor a historiadoras como la profesora Erario, a Sí. Juan Carlos Videla, que es un tipo que hace 40 años que 40, es empleado sí. municipal. Bueno, Es usted también. sí, bueno, uno ya está más viejo y por ahí está más Bueno. curtido en estas lides. Pero el reconocimiento al mundo empírico que tanto Sí, total. hizo por el rescate de las historias locales, como ustedes nombran a Vidal Peri, como tantos empíricos historiadores que son subordinados, es decir, subestimados o devorados por una historiografía oficial, viste que no te dejaba llegar No, total. con este tipo de y por cosas. ahí vos sabés, Gustavo, que me quedo pensando. Y digo que no solamente se basaba en los milagros de riqueza, ¿no? Porque, a ver, uno podía relacionar, bueno, esto de la lotería y cada uno pedir por sus propias riquezas para que aumente, ¿no? Y ahí veíamos, en el informe de Peter, ¿no? Veíamos los cuadros de agradecimiento de que sufrían del corazón, enfermedades, cosas emocionales, bueno, que tiene que ver con un todo. No solamente se lo queda específicamente con el milagro de la riqueza, sino con distintos milagros que tienen que ver con la salud, con lo emocional. Eso también está muy bueno porque, digo, amplía esta cosa de Sí, del no es que milagro. se ha centrado Claro. nada más en un tema. En un tema de la riqueza, como puedes decir, bueno, la verdad es que como sé este mito, vamos todos con esto, con Sí. el tema de la riqueza para... No es que uno no lo necesite o no le venga bien, No. pero parece frivolizar Ajá. el sentido cuasi religioso, ¿no es cierto? Si generalmente nuestros santos, entre comillas, lo de santos milagrosos, Sí. tienen que ver con que me sanan o que me ayudan a superar un duro momento, ¿no? Es decir, los temas vinculados a la enfermedad, o otra vez los temas pasionales, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para olvidar? ¿Cómo hago para conquistarla? ¿Cómo hago para casarme, diría, en el campo de lo convencional? ¿Cómo hago para enamorarme? ¿Cómo hago para desenamorarme? ¿No? Es decir, están muy latentes. Entonces Sí. yo pido por mi salud, y pido por mi ánimo, y pido Total. por mi sustento. Lo otro es importante, y tuvimos la suerte que Di Fabio no se hiciera el sota con lo que había prometido y que le hiciera un Y cumplió. mausoleo y que le hizo un monumento, Sí. ¿no? Entonces ese monumento permitió recuperar un espacio Total. para no solo la creencia, sino también para rescatar desde el punto de vista patrimonial. Nuestras gestiones, muchas veces desde el punto de vista cultural, esto es una dura crítica a nuestros sistemas políticos históricamente, no han tenido contemplación de todo lo que implica el acervo cultural, ¿no? Total. Todo el acervo patrimonial. Entonces, Diógenes Recuero es peligroso, o lo elimino, lo escondo, que nadie hable de él, y el que hable de él se va al infierno. ¿Viste? Esperemos que no. Ubiquémonos
en el 1900, en el 1910, en otra coyuntura. ¿Vos crees, Gustavo, que te estoy escuchando, que si él lo está viendo, ¿no? Si él tiene como esa oportunidad de mirar y a ver qué pasó en el mundo mientras yo no estoy, ¿no? En el 2021, todas las cosas que se hablaron de mí, todas las cosas que se dijeron de mí. ¿Vos crees que estaría contento? Conociendo, ¿no? Un poco vos de la historia de su carácter, ¿no? Su profesión. Mira, ¿Estaría contento con lo que se dice de él? Yo creo que el tipo dio una pelea, estableció provocadoramente un debate, es decir, y creo que en el fondo ese debate, es decir, lo está llevando adelante y lo está ganando. El hecho que hoy 2021, hablando de en un canal tan popular, tan masivo, con predisposición y con el tratamiento a partir de tanto respeto, no solo de parte de ustedes, de la audiencia, de las personas que convocan, es decir, es un logro, ¿no? A mí me parece muy importante. La visibilización es un elemento educativo que genera debate, que provoca, y habrá gente que dice que dejen de hablar macanas, ¿no? Sí. Es decir, no creo, ¿qué está diciendo este viejo? ¿Viste? Bueno, eso es muy piola. Genera algo. Eso es muy bueno. Total. Eso conmueve, invita a debatir, ¿no? Yo quiero poner el acento, primero, a mí me sirve como historiador en poner en situación, en visibilizar los contextos políticos, económicos, históricos y sociales, ¿no? Religiosos. Pero también poner en valor la importancia de la visibilización de las historias locales, de la antropología próxima, cercana. Porque si no, parecía que todo se explicaba desde arriba hacia abajo, desde el puerto, desde los poderosos, desde los jóvenes, desde la política o de los militares. Las minorías, los artistas, las mujeres, los pueblos, se eran devoradas por el gran relato totalizante. Entonces, este tipo de provocaciones, desde el punto de vista educativo y pedagógico, como viejo docente, me pone feliz. Total. ¿Me entendés? Porque si Diógenes Recuero, el Ánima Parada, hizo o no hizo esto, es reconocido o no, son dos mangos aparte. Yo lo que sí, y yo soy hincha del Ánima Parada, no solo como rivadaviense, sino que me pongo la camiseta del Ánima Parada. ¿Alguna vez le pidió un milagro? ¿A él? Sí. Por supuesto, que no me ponga nervioso, que no me hagan preguntas difíciles. Y afortunadamente me va cumpliendo. Me están tratando bárbaro. Me han caído muy bien, me parece muy piola. No, pero digo, Así que más bueno. allá de la broma, ¿pidió así de, no sé, alguna vez? Sí. Mirá, si no hubiera sido por el Ánima Parada, Rivadavia nunca hubiera salido campeón al fútbol, al rugby, al básquet, sus atletas nunca hubieran ganado la carrera. Hay un dato que hablábamos con producción que termina también de mostrar lo fuerte que es la figura del Ánima Parada cuando lo relacionamos que en vida estuvo vinculado a gente tan importante como por ejemplo Roland Garros, la gente fanática del tenis. Eso se dice. Él era una persona que sí jugaba al tenis, sabía jugar al tenis, había viajado por el mundo y lo conocía. No puedo... Roland Garros uno lo atribuye a tenis y Roland Garros fue un aviador. También. Sí, también era una persona... Es decir, son contextos distintos. Yo en su momento tuve una duda, creo que por ahí lo vislumbré, después me retracté. Pero sí era una persona que estaba vinculada al nuevo mundo que aparecía, que tenía que ver con la aviación, con los barcos y por sobre todas las cosas... con la aviación. Esto sí me parece sumamente importante. Y la otra cuestión que sí me parece muy piola, por lo cual estaría bien, que este tipo de manifestaciones, hay un nuevo sector docente y hay una nueva formación docente que hace que todo este tipo de leyendas sean ocupadas en las escuelas, en los institutos superiores, en las facultades, para integrar distintas disciplinas, el teatro, la música, la danza, la moda, es decir, las costumbres, y esto sea un recurso pedagógico y didáctico muy fuerte. Yo he hecho con nuestro, en aquel momento, circunstanciales estudiantes, hoy profesionales, mucho de este tipo de dramatizaciones donde estos han sido los pretextos, ¿no? Entonces, el punto de vista de la socialización, el punto de vista de la dicción, el punto de vista del discurso, el punto de vista de la creatividad se ponen de manifiesto. No, total, y además siempre digo que la verdad nos asombró todos, nos asombró todos. Me está diciendo la producción que nos quedamos sin tiempo y la verdad que lo lamento muchísimo. Nos quedan muchas partes, Peter, ¿qué nos queda? Y nos queda todavía, hablamos sobre una experiencia especial de Juan Carlos Videla, hablamos con parientes
parientes, además. No, con de- parientes. Exactamente, ¿En serio? con tataranietos que nos contaron. ¿Los tataranietos cosas- estaban ahí? Estaban ahí y nos contaron cosas familiares que son tremendas, que no se las pueden perder. Mañana las Mañana los familiares Sí, de de Diógenes Alma. Recuero. Parada, mañana los familiares, no puedo creer. Muy buen informe, Peter, me encantan estos informes y a ustedes también seguramente porque nos están explotando las redes sociales, me acaba de decir la producción. Te quiero agradecer, Gustavo, te quiero agradecer. Sé que mañana estás de viaje, así que vamos a ver si te tenemos por teléfono, vía Skype, vía Zoom, algo te queremos tener obviamente porque esta segunda parte la gente, mira, si no está Gustavo nos va a reclamar acá. Y yo seguro. no quiero que ningún gualicho ni una cosa acá nos pase, ¿no? Por favor, por favor.